Continuamos con esta serie de videos de electrónica automotriz desde casa, una forma un poco relajada de que ustedes puedan ir entendiendo todos los conceptos o muchos de los conceptos en el área automotriz, buscando siempre que entiendan obviamente de esta forma que lo estamos haciendo, de forma teórica, algo que los lleve a la práctica. La verdadera teoría es aquella que los lleva a la práctica netamente. Entonces, bueno, voy a comenzar este capítulo número 2 de este curso prácticamente que estamos dando por acá por YouTube llamado Electrónica Automotriz desde casa, planteándoles o hablándoles de algunas cosas basado en una pregunta que me hacen muchísimo y yo sé que quizás algunos de ustedes se la hacen o los que comiencen, yo sé que cuando comiencen a ver varias cosas van a plantearse. Es una pregunta muy común como lo es los datos en vivo, ¿ok? O los valores de los sensores. ¿Qué valores deben tener los sensores? ¿Qué valores deben haber en los datos en vivo? Recuerden que saben ustedes que los vehículos están dotados con un conjunto de sensores que lo que hacen es transformar una magnitud física o química a una magnitud eléctrica. ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Bueno, por ejemplo, hay un sensor que es el sensor IAT, que es el sensor que se encarga de ayudar a la computadora a interpretar la temperatura del aire que ingresa al motor. Recuerden, lógicamente, que los vehículos entran, obviamente se fusionan o trabajan con una mezcla de una fusión, por así decirlo, de una mezcla, es la palabra técnica ideal, entre aire y combustible. Entonces, ese aire, saber a qué temperatura está ingresando al motor es algo fundamental para la inyección, ¿ok? Saber a qué temperatura está ingresando ese aire. No es igual que el combustible, no es igual tener que hacer explotar un combustible o la gasolina, por ejemplo, mezclada con un aire que esté frío, ¿ok? No es igual el resultado de esa explosión, de esa combustión, es la palabra adecuada, pero explosión lo digo para que se entienda de una mejor forma, que hacerlo explotar con un aire que esté un poco más caliente a un poco más elevada temperatura, ¿ok? Es para nosotros fácil, lógicamente, eso de entender. Lógicamente, va a ser mucho más sencillo hacer explotar una mezcla con un aire que esté un poco más caliente que con un aire que esté un poco más frío. Por lo tanto, la computadora debe realizar una estrategia diferente en cada una de esas condiciones, ¿ok? Entonces, ese sensor IAT, por ejemplo, cumple o ayuda a la computadora a entender cuál es la temperatura de ese aire. ¿Por qué digo que los sensores convierten una magnitud física o química, en algunos casos, en una señal eléctrica? Porque la computadora, lógicamente, entiende variaciones eléctricas. Eso es lo que ella entiende, generalmente variaciones en el flujo de corriente. Entonces, este sensor IAT lo que hace es que conforme hay variaciones de temperatura, va a variar su resistencia interna. El concepto de resistencia es vamos a decirlo así, son los elementos o es un elemento que se opone al paso de la corriente o es la capacidad que tienen los elementos a oponerse al paso de la corriente. Recuerden que la corriente es el flujo de electrones que viaja a través de un conductor, mientras que la resistencia lo que hace es oponerse a ese flujo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ese sensor IAT va a hacer variaciones de su resistencia considerables conforme hayan cambios de temperatura en el aire que está ingresando al motor. Esos cambios van a hacer que hayan variaciones tanto de voltaje como de corriente, de voltaje debido a que esa resistencia está ida a tierra por un lado, o sea, generalmente los sensores IAT tienen dos pines. Uno es voltaje positivo, un voltaje que la computadora envía, ¿ok? Y en el otro lado tiene tierra, ¿ok? O masa, o negativo, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una resistencia en medio de ese diferencial y entonces
la variación de esa resistencia va a hacer que varíe, lógicamente, tanto el voltaje como la corriente que fluye a través de ese sensor, pero esa variación va a ser proporcional a la temperatura del aire que está pasando por ese sensor IAT. Entonces, ¿qué sucede con eso? Sucede básicamente que entonces la computadora puede interpretar qué temperatura hay dependiendo del flujo o vamos a decirlo así, el desgaste del voltaje o el desgaste de la corriente, mejor dicho, ¿sí? La oposición que ella pueda tener o sentir que hace ese termistor a la corriente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que así como ese sensor va a depender de la temperatura a la cual está ingresando el aire, así también hay muchísimos sensores, muchachos, muchísimos sensores que van a hacer este intercambio, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el sensor MAF, M-A-F, que es un sensor que es un caudalímetro, mide el caudal de aire que está ingresando al motor. Ese caudal de aire que está ingresando, que lógicamente mientras yo acelero voy a tener un mayor caudal de aire, lógicamente abro el cuerpo de aceleración, hay más inyección debido a que al sensor TPS le indica a la computadora que se está abriendo el cuerpo de aceleración y entonces ingresa más aire, ¿ok? Entonces, cuando ingresa más aire debido a varios factores, la presión atmosférica, debido a la succión misma del motor, etc. Entonces, cuando ese aire ingresa de más, entonces el sensor MAF va a ayudar a la computadora a entender cuál es ese caudal, las variaciones de ese caudal, debido a que lógicamente también en proporción a la cantidad de aire que ingrese, va a haber una cantidad X de combustible, que se los decía en el video pasado, que era aproximadamente 14.7 en peso de aire por una unidad de combustible. Entonces, lógicamente que la computadora ya va a aplicar una estrategia debido a la variación del caudal de aire. Pero no solo debido a la variación del caudal de aire, sino que también acabo de decir que la computadora debe establecer una estrategia también de inyección cuando varía la temperatura de ese aire. Entonces fíjense como apenas estamos mencionando dos sensores y ya tenemos dos variantes que la computadora que afectan la inyección. Tanto la variante del sensor IAT, o sea, la temperatura del aire y la cantidad de ese aire, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando me preguntan, por ejemplo, profe, ¿qué valor debo ver en tal sensor? Generalmente lo que yo hago es, lo que decíamos comúnmente, no es darles el pescado, sino enseñarlos a pescar. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo les digo, miren, el sensor IAT debe medir 21 grados centígrados cuando está iniciando el carro. Eso sería algo muy subjetivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las pruebas que se puede hacer en el sensor IAT, entendiendo que el sensor IAT cumple la función de ayudar a la computadora a entender a qué temperatura ingresa el aire, entonces yo sí les digo un dato mejor y les digo a qué se refiere el IAT, como se lo estoy diciendo, entonces ustedes van a poder sacar el análisis de que dependiendo de donde ustedes estén, si ustedes están, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, Colombia, ¿sí? Ustedes van a ver cuál es la temperatura que hay en la mañana, por ejemplo, unos 13 grados de temperatura, 15 grados de temperatura en la mañana. Ustedes van a encender el vehículo, van a ir a su escáner, a datos en vivo, y allí ustedes van a poder ver, acabo de encender el vehículo, me voy al sensor IAT y el sensor IAT mide, por ejemplo, 16 grados de temperatura. Quiere decir que está muy similar a la temperatura del ambiente, porque acabo de encender el vehículo. Por lo que allí en la parte de entrada, en el ducto de entrada, todavía no se ha elevado la temperatura causada lógicamente por el motor, sino que apenas está encendiendo. Entonces, de esa forma, ustedes van a poder, ustedes mismos, según la parte, la región donde estén y la temperatura, el clima donde estén, poder hacer un análisis de ese sensor IAT. Lógicamente que ese sensor IAT va a ir elevándose su temperatura, se va a ir elevando su temperatura conforme el motor vaya calentando, porque hay cierto efecto también del motor en ese aire que va a entrar.
Entonces, lógicamente también pasa así con el sensor de temperatura del motor. Por ejemplo, si ustedes dejaron su vehículo toda la noche y van a hacer una prueba en la mañana, lógicamente que la temperatura del refrigerante del motor debe ser similar también a la temperatura ambiente. Entonces, de esa forma ustedes van a estar 100% seguros de qué prueba van a hacer, ¿ok? Se supone, lógicamente, que estos sensores tienen que comenzar a aumentar su temperatura. Eso es otro funcionamiento que ustedes tienen que ver. Ahora, no es la única prueba, como les digo, pero es un indicio, lógicamente, un indicio fácil de que puedan estos dos sensores estar funcionando de forma adecuada. Aparte de eso, por ejemplo, tenemos el sensor MAP, el sensor MAP. Ese sensor MAP, cuando nosotros coloquemos el switch en on, cuando nosotros apenas coloquemos el switch en la posición de on, lo que va a suceder es que recuerden que cuando nosotros colocamos el switch en posición on, el vehículo enciende ya las computadoras. Por lo tanto, comienza de una vez a captar señales, ¿ok? La computadora de una vez, sin necesidad que el motor esté en marcha, cuando ustedes ponen el vehículo en on, las computadoras, mejor dicho, ya están captando señales de temperatura ambiente. Y una de las señales que ella capta, por ejemplo, es la presión atmosférica, ¿ok? ¿Qué es la presión atmosférica? Bueno, obviamente, para decirlo de una forma simple, la presión atmosférica es, como quien dice, el peso que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie. Entonces, este peso que ejerce el aire de la atmósfera por unidad de superficie, lo que va a hacer es que va a variar según la altitud. Si nosotros estamos, por ejemplo, en alguna región de Colorado, por ejemplo, qué sé yo, en Estados Unidos, podemos tener una presión atmosférica menor que si estamos en Nueva York, por ejemplo. Porque en regiones de Colorado, por ejemplo, son mucho más altas que la altura casi que al nivel del mar, aproximadamente a 10 metros sobre el nivel del mar de Nueva York. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, mientras subimos en altura, que no es el único factor que afecta a la presión atmosférica, pero sí que para tener una referencia, mientras subimos en altura, entonces la presión atmosférica baja, ¿ok? Y mientras bajamos en altura, la presión atmosférica sube. Entonces, ¿qué tiene que ver la presión atmosférica? ¿Para qué les estoy diciendo yo esto? Bueno, porque es una prueba que ustedes pueden hacer al sensor MAP. El sensor MAP es un sensor que cuando nosotros tenemos el vehículo en on, ¿ok? No hemos echado a andar el motor, el efecto que él está viendo, el efecto, la presión que se ejerce sobre él es la presión atmosférica. Por lo tanto, si yo busco en Google cuál es, o Internet, cuál es la presión atmosférica de la región donde yo estoy, yo debo entender entonces que la presión del sensor MAP, cuando no está el vehículo echado a andar, debe ser similar. Entonces ya hice una prueba del sensor MAP. Por eso les digo que más importante que alguien les diga, mira, así es, mide esto, mide aquello, es que ustedes puedan entender de dónde salen los números para que ustedes puedan, como quien dice, no tener limitantes y cuando las variables se presenten, no tener que patinar, dicen aquí en Colombia. Así que agarro ese dicho de aquí de Colombia. Entonces es importante eso, ¿ok? Sensores o datos en vivo que son un poco más, vamos a decirlo así, comunes o datos en vivo que pueden ser más comunes, sí, esa sería la palabra. Por ejemplo, los ajustes de combustible. Por norma, los ajustes de combustible, tanto a corto plazo como a largo plazo, son ajustes que deben estar dentro de un rango. No deben superar, por ejemplo, los 15 positivos ni los 15 negativos, ¿ok? Por lo que obviamente al superarlo se pueden establecer códigos de error porque estamos contaminando el ambiente, etcétera. Recuerden la clase pasada que les dije acerca de eso. Entonces podemos tener que esos ajustes deben tender siempre a cero. Deberían estar lo más cercano a cero posible, aunque hay ciertas tolerancias que dependen lógicamente del desgaste del motor, etcétera, etcétera. Pero no voy a entrar en el tema de los ajustes porque estamos hablando apenas de la parte de los sensores y no voy a entrar al tema de los ajustes aún, cosa que es súper necesaria, pero es necesario también que vayamos haciéndonos y creándonos esta idea de entender a los vehículos. Eso es lo que queremos hacer. Hoy, oigan bien, mencioné escáner, mencioné
algunos datos en vivo, mencioné algunos sensores. Quizá muchas de las personas que me están viendo no tienen ni idea de cómo usar un escáner, de cómo funcionan estos circuitos de sensores, etcétera, etcétera. Pero créanme, es la forma, la que estamos haciendo, es la forma de que ustedes vayan entendiendo varias cosas. ¿Qué quiero que se lleven de esta clase, de esta pequeña clase? Quiero que se lleven el hecho de entender que los sensores van a tener datos según muchas veces las condiciones en la cual nosotros estemos, las condiciones climáticas, las condiciones de altura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante que vayamos entendiendo teóricamente que es importante que nosotros veamos cuál es la función que ejerce cada uno de los sensores, y con eso se nos va a facilitar mucho el saber nosotros mismos cuál es el dato que yo debo esperar, ¿ok? Entonces, muy importante esto, muy importante. Los sensores lo que hacen es convertir magnitudes físicas, como por ejemplo hemos dado el ejemplo de temperatura y hemos dado el ejemplo también del caudal de aire, en señales eléctricas para que la computadora pueda interpretarlas, ¿ok? Eso es lo que sucede. Y un tip final es: no hay un sensor que afecte la inyección. En ocasiones la gente dice, el carro está consumiendo mucho combustible, cambia el sensor de oxígeno, cambia el sensor MAF. No hay un sensor que afecte la inyección. O mejor dicho, no hay un solo sensor que afecte la inyección. Hay un conjunto de sensores que afectan, por el análisis que la computadora hace, afectan directamente la inyección. La inyección se ve afectada por el caudal, la cantidad de aire, pero también se ve afectada por la presión atmosférica, pero también se ve afectada por ejemplo, los cambios de temperatura. Se ve afectada por muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, no es solo entender o decir este sensor es el que afecta la inyección, sino que hay muchos sensores que la computadora utiliza para tener un contexto de las magnitudes físicas y químicas que están sucediendo en el vehículo, para poder regular así la inyección de combustible. Entonces, muchachos, capítulo número 2 de esto de electrónica en casa. Sé que estamos ya un poquito entrando como en materia, profundizando un poco más. De pronto tienen que ver esta clase otra vez. Mucho contenido en solo, más o menos, pónganse que termine como unos 19 minutos. Pero es importante que ustedes vayan haciéndose esas ideas. Cuando uno escucha algo por primera vez, en ocasiones no lo capta, pero ya cuando lo escucha la segunda vez va mejorando, obviamente va enterándose de qué cosas existen, y también personas que ya trabajan en esto, también seguro que se les va a hacer también sencillo alguno de los conceptos, pero van a poderlo enrumbar lógicamente a las reparaciones, que es lo que queremos. Personas que lo hacen por hobby, ¿ok? Personas que quieren simplemente aprender porque quieren aprender, trabajan en alguna otra cosa, o personas que trabajen ya en el área automotriz. Cualquiera de ustedes puede suscribirse al canal, puede darle me gusta si le gustó, lógicamente si le sirvió, dejar un comentario debajo para saber qué temas quieren que toquemos en esto de electrónica en casa. Y aparte de eso, también si los invito, si quieren formar parte de mi grupo de alumnos particulares, donde obviamente hay una mayor interacción debido a que hay comunicación por WhatsApp, etcétera, etcétera, seguimiento, etcétera, y quieren avanzar en esto de una forma bastante rápida, por así decirlo, entonces los invito a que se unan a nuestro curso de diagnóstico electrónico automotriz, y también que se unan a nuestro curso de escáner en caso de que así lo quieran. Y los que están en alguno de estos dos cursos pueden unirse al curso de automotriz 2, ¿ok? Parte 2. Así que muchísimas gracias por su atención y seguimos en esto que hemos denominado electrónica desde casa.